Hola Excelmaníaco, bienvenido a mi canal Excel no convencional. Mi nombre es Martín Cruz y en esta oportunidad voy a desarrollar un tema relacionado a flujo de caja o el llamado también en inglés cash flow. Vamos a revisar datos históricos con los que podríamos contar para hacer una proyección de lo que podría ser el año corriente, ¿no? En el que vamos a querer proyectar números. Vamos a revisar ingresos, vamos a revisar salidas de dinero que nos van a permitir consolidar esta información en un flujo de dinero en lo que podría darse en el transcurso de 12 meses. Y para esto vamos a tener que determinar qué camino podemos seguir para proyectar estos números, ya sea de manera formulada o de manera estimada a lo que el olfato del empresario podría determinar. ¿Ok? Así que, sin más preámbulos, iniciemos Excel Maníaco. Perfecto, entonces nos encontramos ya en el formato que vamos a trabajar nuestra proyección de flujo de caja o cash flow. Para eso estamos ubicados en una hoja, en una pestaña del Excel que le hemos puesto como nombre input o para ingresar datos. Tenemos otra hoja en la que dice cash flow. Esa nos va a permitir jalar la información del área de los input. Luego tenemos otra pestaña donde vamos a acumular datos que se van a referir ya a la propia ejecución del flujo de caja, ¿no? Porque vamos a tener el flujo de caja proyectado, pero también se van a dar en el camino, según como vayan avanzando los meses, la ejecución de este flujo de caja, ¿no? Si yo estimé 20.000, 30.000 soles, dólares de ingresos como estimación, pues probablemente eso tendría que yo revisar ya cuando se ejecute el mes, cuando ya se consuma el mes, termine el mes y evalúe si efectivamente llegué o no a lo que proyecté. Puede que no, puede que sí, puede que lo haya sobrepasado o puede que no lo haya sobrepasado. Entonces esas cosas van a permitirme a mí tener una visión de cómo voy a cerrar el periodo, el año en el que yo he marcado mi proyección. ¿Ok? Para esto entonces, para comenzar a cargar los datos, también dispongo de varias hojas, ¿no? De enero a diciembre. Acá, a manera de ejercicio, a manera de ejemplo, pues yo he puesto datos de fechas, ¿no? La descripción, etcétera, pero lo que nos va a servir principalmente son los montos y también las categorías o los rubros, porque cada vez que hay un movimiento en nuestro estado de cuenta, en el banco, en donde manejamos el dinero tanto para cobrar como para pagar, relacionadas obviamente a la actividad propia del negocio o de nuestra cuenta personal que lo usamos como negocio, pues tenemos que calificar, que decir específicamente a qué se refiere cada entrada o cada salida de dinero. Es relevante, porque si esa parte no se logra, entonces no podemos nosotros llevar cada uno de esos valores a nuestro flujo de caja, porque lo primero que tendríamos que hacer es eso, calificar, indicar qué tipo de movimiento representa ese ingreso o salida de dinero. Entonces, a lo que tenemos que acostumbrarnos cada vez que pagamos, ¿no? Principalmente, es que cuando paguemos sea efectivamente un grupo de pagos que pertenezca al mismo rubro, porque si estoy pagando diferentes rubros en un solo pago, pues a la hora de calificar ese pago voy a tener que seleccionar solo una opción o abrir ese pago en tantas categorías como pagos se haya realizado, ¿no? Perdón, o entre varios pagos, ¿no? Según las categorías que yo haya usado. Entonces eso no va a poder darse tan fácilmente y es preferible tener una línea de pago relacionada con un concepto, con un rubro, con una categoría, como ustedes lo quieren llamar. Entonces, he creado, ¿no? Hojas de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio hasta diciembre, de tal forma que, bueno, acá lo tengo lleno y en algunos casos no.
¿no? No los he llenado, pero los tengo acá. ¿Y cuál es la intención? La intención es que cuando llegue el mes, por decir, de septiembre o de octubre o de noviembre, pues yo cargue estos datos como que recién estuvieran sucediendo y vea el progreso de mi flujo de caja, ¿no? Porque quizás, vamos a suponer que estemos en el mes de agosto, ¿no? Entonces yo ya ejecuté cosas en el mes de agosto, pero no en septiembre. Septiembre de repente lo tengo en curso, ¿no? Y por lo tanto no he cerrado el mes y por lo tanto todavía no tengo mi estado bancario, mi estado de cuenta cerrado, que finalmente no podría yo actualizar mi flujo de caja, ¿no? Porque se distorsionaría, ¿ok? Para eso está vacío. Y de paso hacemos la prueba del funcionamiento, ¿de acuerdo? Porque lo vamos a llevar a integrar en Power Query, ¿no? Con esta herramienta lo integramos y definimos los dos campos o tres que seguro vamos a necesitar, ¿ok? Entonces, dicho todo esto, vamos a ingresar a la hoja de input, ¿ok? Y vamos a señalar el año en el que nosotros nos encontramos, por decir el 2023. Entonces acá, yo le he puesto, si se ve acá, más o menos, ahí, ¿no? Vamos a verlo. Acá lo que voy a hacer es integrarlo, ¿no? Voy a ponerle el año a este texto, o le podría poner en español lo que consideren al final, ¿no? ¿Ok? Para que ese año se integre a un título que lo tengo yo en la hoja Cash Flow. Por lo tanto, voy a integrar esto a este punto, ¿no? A esta celda. Pero quizás antes, una de las cosas importantes que tendría que hacer es nombrar esta celda, ¿ok? Ya darle un nombre, porque probablemente, no estoy muy claro todavía en el avance de lo que voy a determinar en este ejercicio, si lo voy a utilizar luego como un elemento más dentro de mis hojas, ¿ok? Por lo tanto, acá le voy a poner, por decir, año, ¿no? ¿Ok? Le voy a poner el nombre de año a esta celda y a la hora que lo concateno, pues ya no necesito jalar la celda, simplemente el nombre del año, ¿no? Y entonces acá ya estaría el término que voy a utilizar en esta pestaña para ponerle a este recuadro que ya se encuentra listo para ser utilizado para que capture el dato. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Básicamente lo voy a seleccionar, ¿no? Le voy a dar clic a este recuadro flotante y en la barra de fórmulas, en esta posición, aquí, ¿no? Voy a ingresar, por decir, ¿no? El igual, y voy a referirme a la celda donde dice Fiscal Year 2023, ¿no? Entonces selecciono la celda, ¿ok? Y le doy Enter, y acá ya se encuentra el dato, ¿no? ¿Eso para qué me sirve? Voy a levantarle el tamaño. A ver. ¿Y eso para qué me sirve, no? Me va a servir, que lo puse en negrita, me va a servir para cuando el año cambie a 2024, 2025, pues ya lo tenga y no tenga que estar modificando el texto del cuadro, por decir acá, ¿no? Voy a poner 2024, ¿no? Cambia acá e inmediatamente también va a cambiar en esta posición porque está vinculado. El texto está vinculado, el texto de una celda está vinculado con ese recuadro, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Y luego, de todas maneras, voy a tener que saber cuánto dispongo yo de efectivo al inicio de mi flujo de caja, ¿no? Lo tengo que saber de todas maneras. Por lo tanto, vamos a asignarle, no sé, un valor de 30.000 para darle un número, ¿ok? Y eso también deberíamos ponerlo como vamos a ponerle acá cash inicial, ¿ok? Y en la hoja de cash flow, en esta celda, ¿no? Que dispongo para eso, ¿no? En la celda G7, vamos a incorporar ese valor, ¿ok? Vamos a ponerle acá igual cash inicial y ya lo tengo, ¿no? Obviamente esta hoja ya está medianamente formulada básicamente para que jale los datos, ¿no? Básicamente para eso. Entonces ya lo está jalando y está llegando hasta el final, debería llegar, ¿no? Ingresé 30.000, todavía no he ingresado ningún ingreso, todavía nada. Por lo tanto, pues los 30.000 son los 30.000 al final del año, ¿ok? Ahora, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí datos bastante sencillos e iniciales. Lo que toca es lo siguiente. Nosotros tenemos que trabajar por acá, ¿no? Una proyección. Vamos a tener que ver, ahí nos vamos a sentar, ¿no? Un poco a pensar qué es lo que nosotros tenemos que proyectar,
¿no? Qué ingresos tenemos como fijos, qué ingresos tenemos como variables, de tal forma que me sirvan a dar un número estimado probablemente para mi proyección de mi flujo de caja. De repente yo sé que gano fijo 10.000 y el resto puede ser variable. Entonces todo eso se analiza, ¿no? Y se ve cuál es el mejor camino. Ahora Excel dispone de una función, una fórmula matemática de los mínimos cuadrados que maneja la función tendencia, pronóstico, ¿no? Son funciones de Excel que nos permiten hacer el cálculo mucho más rápido y no tenemos que utilizar formulación matricial ni hacer tanto laberinto para determinar este número bajo una fórmula matemática de los mínimos cuadrados. Y también podríamos utilizar un porcentaje. Por decir, yo sé que el año pasado en enero vendí 25.000, quizás este año venda más, no lo sé, quizás menos también, pero mi fe, mi esperanza me hace pensar que yo debo vender mucho más que 25.000, seguramente 30.000, 35.000, 40.000, no lo sé. Es un número que hay que estimar, hay que calcular. ¿Por qué piensas que vas a crecer? Quizás últimamente, y si vemos los números de finales del año pasado, pues tenemos que ha estado cayendo, ¿no? ¿Y por qué en enero subirá? Quizás sea estacional, no lo sé, ¿no? Eso ya ustedes con conocimiento de su negocio pues van a tener que proyectar, ¿ok? Yo podría pensar que voy a crecer, ¿de acuerdo? Y vamos a darle ese camino seguramente. Entonces por acá yo voy a construir, puede ser una fórmula, o en esta columna yo he creado unos números que están por acá, ¿no? En la columna Z, ¿no? Y estos números están ya proyectados. Pero ¿cuál es la tasa de crecimiento? Bueno, puse una al azar, en verdad. Puedo utilizar cualquier tasa, pero para seguir con este número y saber cómo lo calculé, pues voy a utilizar en esta columna acá una fórmula que multiplique el valor del año anterior por una tasa de crecimiento. ¿Cuál es esa tasa? Pues la que utilicé es 17%, me parece. Entonces quizás lo ponga por acá, ¿no? Afuera, para hacer referencia básicamente a esa tasa, y vemos cómo la podemos calcular muy fácilmente. La pongo afuera para tenerlo como dato y luego si quiero formularlo pues lo agarre más rápido, ¿no? Entonces podría multiplicar esto por 1 más la tasa, ¿no? Y voy a tener los 29.250, que acá tengo 29.300, ¿no? No llegué seguramente porque creo que utilicé una fórmula, una función de Excel que me va a hacer redondear los números. Entonces voy a utilizar por acá mi función de redondear, que podría utilizarla o no, ¿no? Para que sepan más o menos, menos 2 le voy a poner cómo sale el número, ¿no? 29.300, 29.300, y si voy hacia abajo, 29... No, bueno, acá tendría que fijar esto, ¿ok? Y voy a ver si 23.400, pues sí, ¿no? ¿Ok? Ese básicamente sería el número. No lo voy a redondear, lo voy a dejar tal cual, ¿ok? Pero les estoy dando un alcance si es que quieren redondear un número para que se vea mejor. Es relativo, es una proyección, más o menos, ¿no? Y esa sería mi fórmula con la que voy a trabajar, el incremento del 17%. Podría meterlo acá, podría digitarlo, podría hacer lo que sea. Quizás solo lo copio y lo pego como dato y ya no tengo ningún porcentaje, ni siquiera tendría que obviamente estimarlo, ¿no? Es decir, pensar cuál fue la tasa que se utilizó, en fin, ¿no? Pero de repente acá no es necesario, es básicamente tenerlo afuera, tener un punto de referencia y cuál fue la tasa que utilicé para darle el incremento. De repente 17% es mucho y de repente debió ser 10 y todo esto cambia. Debería cambiar. O 15%, o no. O te quedaste corto, voy a crecer un 30%. ¿Por qué? Porque tengo planes, tengo etcétera. Perfecto, entonces proyéctalo y así va a ser, ¿no? Y de repente también podría ser variable para cada mes. En un mes voy a crecer 15, en otro mes 30, en otro mes 5 y así, ¿no? Y todo eso depende ya del que está proyectando, ¿no? Acá se entiende que el que está proyectando conoce el negocio. No puede ser un número así, tan simple, ¿no? Se puede hacer, pero si quiero que la herramienta me sirva, pues tengo que tener una base mucho más clara de cómo proyecté, ¿ok? Y es bueno tener un papel de trabajo para esto. Entonces, siguiendo el camino, voy a utilizar la tasa del 17% y eso mismo tendría que hacer para todo, porque la tasa va a aplicar para todo, ¿no? Lo voy a poner por acá y voy a copiar mi fórmula y así para cada cuadro yo tengo un cuadro para cada rubro, ¿ok?
un cuadro para cada rubro del flujo de caja, ¿no? ¿Ok? Y eso mismo, pues voy a hacerlo por acá. Y acá vamos. Y lo que yo estoy haciendo es copiando el primer elemento. Podría copiar todo también, ¿no? O sea, así, ¿no? Y lo pego, sigo bajando y lo pego. La idea es que se mantenga el formato, por eso que lo estoy haciendo de esa forma, ¿no? Y así, ¿no? Voy bajando, control V y pego, ya tengo no sé cuántos cuadros, pero ya varios, ¿no? Y sigo así, y sigo hasta que cubra toda la proyección. Y entonces sigo copiando, ¿ok? Control C, control V y falta un rubro más y ya está, ¿no? Ok, ya lo tenemos, ya casi, ya está, ¿no? Entonces he determinado eso, y si no, podría haber copiado también esto, ¿no? También es más fácil quizás, ¿no? Pero por eso es importante saberlo formular. Puedo copiarlo para el ejercicio, pero en el escenario de ustedes, pues sí tendrían que tener una tasa de crecimiento controlada, ¿no? Ya sea de manera general o ya sea de manera específica para cada mes o para cada rubro, o básicamente lo que ustedes entienden que va a pasar. De repente es un número fijo y no hay ningún porcentaje que agregar. Ahora, hay una función en Excel llamada tendencia, ¿no? Es una función que hay que saberla manejar. Entonces, principalmente pide dos datos. El grupo de datos de los Y conocidos, que a los Y conocidos se refiere a los números realmente, ¿no? ¿Cuáles son esos números que se han venido dando progresivamente mes a mes, ¿no? 1, 2, mes 1, mes 2, mes 3, mes 100, lo que fuese. Mientras yo tenga más data histórica, probablemente mi tendencia sea mucho más fina, porque va a analizar una serie de datos históricos. Acá solamente estoy proyectando desde el año pasado, pero podría tener 5 años atrás, ¿ok? Y en función a esos 5 años, pues la tendencia se va a ver mejor, ¿no? Cómo he ido creciendo o cómo he ido, no sé, decreciendo año a año, ¿no? Y entonces esa proyección va a ser mucho más adecuada, seguramente, según yo tenga datos históricos. Como me estoy refiriendo básicamente al año anterior, pues seguramente no va a quedar, de repente va a ser pues parcialmente buena la proyección, ¿no? O de repente dicen, no, es imposible que sea así. Bueno, esa es una opción, por eso lo estoy mostrando, no como un dato que tengan que utilizar, solamente les tiene que servir de referencia para ver qué tan alejado están de su proyección, ¿no? Si la tendencia de sus datos marcan una caída y ustedes están proyectando un incremento, va a sonar medio raro, pues, pero solamente lo van a ver, ¿no? Y lo tendrían como referencia. Si les sirve, la deben utilizar. Dice, sí, esto creo que va a ser. Perfecto, utilizarla. No, no me sirve, no lo utilices. Punto. Eso es solamente un punto de referencia. Entonces, el Y conocido es toda esta lista de datos, ¿no? Voy a presionar acá F4 y el X conocido serían los meses de enero a diciembre. Por lo tanto, yo tendría que marcar esto de acá como, ¿cómo se dice? Como datos dentro de una matriz. Por lo tanto, lo que voy a hacer en verdad acá es un tema, un poquito de Excel avanzado a experto, ¿ok? Pero lo van a mirar y lo van a tener que poner en práctica. Podría utilizar un corchete acá, ¿no? Que marque el 1, por decir, coma 2, coma 3, que se refieren a los meses, que son los X conocidos, ¿no? 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Y ese sería mi matriz de datos. Ahora, podría funcionar con coma, en algunos casos con punto y coma, habría que ver, ¿no? Depende de la computadora, eso podría fallar en algunos casos, y esto es cuando hablamos de filas y de columnas, seguramente vamos a utilizar la punto y coma o el slash, el backslash. Entonces hay que ver bien en esos puntos cómo es que Excel los está reconociendo, ¿no? Entonces la nueva matriz sería mi matriz del 13 al 24, ¿no? Porque es lo que voy a proyectar. Por lo tanto, acá sería 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, ¿no? Y cerraría corchete y cierro paréntesis. Le voy a dar enter por ahora. Vamos a ver si arranca, ¿no? Y, a ver, acá, pues, algo está fallando. Vamos a ver y voy a ver si he hecho correctamente. Voy a ponerle por acá.
mi rango de filas, ok, y voy a ponerle acá cómo están saliendo. Bueno, acá es punto y coma, ¿ves? Entonces, en realidad no debe utilizar la coma, sino el punto y coma, ok, y acá vamos, punto y coma, punto y coma, punto y coma, puede pasar, ¿no? No pasa nada, hay que darse cuenta nomás, ¿no? Seleccionamos el rango, presionamos F9 y nos va a salir cómo es que está estructurando Excel la matriz. Y entonces acá, ahora sí Diosito quiera que funcione, ¿no? Tendría que, ¿no? Lo estoy haciendo así para hacerlo mucho más práctico, ¿ok? Y entonces, ¿qué estoy diciendo? Que yo tengo datos del 1 al 12 y lo que quiero es la proyección del 13 al 24, ¿no? Y entonces acá está. Esta sería mi proyección. Ahora, está, como ustedes ven acá, es una formulación matricial, ¿ok? Ahí está, ¿no? Por los corchetes que se han agregado. Bueno, eso sí tenemos una versión 2019 hacia abajo, pero si ya tenemos una versión 365, pues lo va a detectar muy rápidamente. Pero anteriormente, para hacer una formulación matricial, presionamos Control Shift Enter, ¿no? E inmediatamente va a salir estos corchetes de inicio, porque yo no los he puesto. Me refiero a estos de acá, ¿no? A este de acá, ¿no? Y a este final. Esos corchetes no los he puesto. Yo lo que sí he puesto son estos de acá. Este de acá, este de acá, este de acá también, este segundo, tercero y este penúltimo, ¿no? Los otros son agregados de Excel cuando uno presiona Control Shift Enter. Cuando la función o la formulación tiene que ser matricial, como en este caso hay una serie de datos que estoy utilizando dentro de esta formulación que no funcionarían en una fórmula normal. Por lo tanto, tengo que presionar esto, el Control Shift Enter, para que Excel reconozca que estoy haciendo una formulación matricial. ¿Ok? Ahora, explicado allí, lo único que me tocaría quizás es mover mi fórmula hacia abajo y comenzar a pegarla, ¿no? Pero obviamente va a haber una referencia, ¿no? Hacia, quizás acá ya no debí, vamos a ver si me permite ponerle símbolo del dólar a todo, ¿no? Solo hacerle una referencia relativa, ¿no? Y al hacerle la referencia relativa, pues ya está caminando, ¿no? Y está, ¿no? Entonces copio, pego y así sucesivamente. Mira, acá me lanza a la baja, ¿no? En negativo, pero solamente es una referencia. No hay que asustarse, me salió mal, solo es una referencia. Nada más, ¿ok? Entonces sigo, control V, control V, control V y así, ¿no? Voy llenando mi cuadro. Todavía no tengo mucho, ¿eh? Solamente estoy llenando los cuadros que son vitales, ¿no? Para poder hacer luego el cuadro del flujo de caja o cash flow relevante, ¿no? ¿Ok? Entonces seguimos ahí, hasta ahí, ¿no? Y ya está. Entonces luego voy a tener una variación seguramente entre lo real y la proyección. Voy a utilizar entonces básicamente decir, oye, y lo real y la proyección, ¿no? Y acá estamos a la baja, ¿no? ¿Ve? Pero seguramente vamos a ponerle acá que si esto es diferente de vacío, entonces que reste, y si no, simplemente que le ponga vacío porque no estamos haciendo nada, ¿no? Ahí creo que le he puesto una tiene formato condicional, ¿no? Para que marque hacia arriba, hacia abajo, ¿ok? Y luego, una vez que tengamos esto, también voy a formular acá para que si existe el dato real, pues lo jale, ¿no? Es decir, si L7 es diferente de vacío, pues entonces que lo capture. Y si no, que capture la proyección, ¿ok? Porque eso es lo que sí necesito para mi flujo de caja. Este dato es el que voy a llevar a mi cash flow, acá, en esta posición, donde dice ingresos, ¿no? En esta línea de enero a diciembre, lo voy a poner en esta posición. Y así cada uno de los rubros. La cuestión es que, ¿cómo lo hago para que esto se traslade muy rápidamente, ¿no? Lo puedo hacer, ¿no? Porque acá mismo el dato está de manera vertical y yo lo necesito de manera horizontal. Y los que ya entienden algo de Excel saben que hay una función en Excel llamada transponer, ¿no? Esta función pues transpone, ¿no? Datos, ya sea que estén de forma vertical, los pone horizontal, y si está horizontal, los pone vertical. ¿Es muy buena función? Pues sí, ¿no?
¿ok? Es una muy buena función y eso es lo que vamos a utilizar para capturar los datos de cada cuadro, ¿no? Porque no tenemos pocos cuadros, tenemos varios rubros. En realidad, si entienden con uno, el resto va a salir muy rápidamente, ¿ok? Entonces, ya tenemos la formulación, lo único que voy a hacer es copiar y pegar, ¿no? Esto voy a copiarlo. Yo creo que esto de acá, esta fórmula, voy a pegarla como fórmula, por lo tanto le he abierto, porque puedo dañar la variación, no recuerdo, voy a llevar los datos, porque solamente este cuadro es de ingresos, ¿no? El resto es de salidas de dinero, por lo tanto, las variaciones y la presentación de esas variaciones, pues, van a ser diferentes. Entonces, ya lo tengo, como este es salida de dinero, eso lo voy a copiar básicamente, ¿no? Pero también voy a copiar esto de acá, esta fórmula sí la puedo copiar sin problemas y la voy a llevar hacia abajo, pero en selección así, ¿no? Ahí, ¿no? O sea, control enter, ya está, copio y pego y pego y pego y sigo pegando, ¿no? Y sigo pegando. Así completo todos los cuadros y lo único que me faltaría, ya está, y lo único que me faltaría es trasladarlos, ¿no? Por cierto, acá hay unos recuadros que ya están linkeados, que me debería llevar a la hoja de cash flow, ¿no? Eso ya está linkeado, pero lo vamos a hacer en otra hoja para que vean cómo se linkea. En verdad es bastante sencillo, ¿no? Y ya lo tenemos, casi, ¿no? Casi. Bueno, si no fuera por el casi. Ahora, he puesto acá unas flechitas que me ayudan a llegar a cada cuadro también, ¿no? ¿Ven? Más fácil, ¿no? Con control flecha hacia abajo, pues llego al cuadro y entonces ya no tengo que estar navegando tanto, ¿no? Control flecha hacia arriba, control flecha hacia abajo. Bastante práctico, ¿no? Para hacer una revisión. Entonces ahora, los ingresos, ¿cómo los hago? Bueno, utilizando la función transponer, ¿no? ¿Lo dije? Sí. Entonces voy a utilizar la función transponer, por acá está, ¿no? Capturo la función, ahí la ven en pantalla, transponer, y necesita la matriz. Ahora la matriz sería este rango, ¿no? Este es el rango que voy a utilizar, ¿ok? Allí, presiono F4, seguramente, o quizás no sea necesario, y Control Shift Enter. Y claro, salió el número, pero debí utilizarlo a lo largo, ¿no? Ahí, ¿no? Fallé en mi selección, debí seleccionar toda esa área, porque es ahí, con el Control Shift Enter, que van a salir los datos. Ve, el último número es 18.000, vamos a agrandar un poco la pantalla, 18.720, y si regresamos al input, Diosito quiera que sea, y acá está, ¿ven? El último número es 18.720. Ahora, la pregunta del millón, ¿este es práctico? Pues sí, es práctico en la medida que yo lo sepa, pues, canalizar, ¿no? ¿Ok? Entonces, sí, me va a servir, por supuesto que me va a servir para jalar datos. Quizás podría hacerlo utilizando nombres de rangos y con eso, pues, llegue mucho más rápido, ¿no? Entonces, sí tendría, para tomar ese camino, tendría que nombrar a cada una de estos rubros, los tendría que nombrar para que al utilizar ya un nombre de rango, utilice otras funciones que me permitan leer esos nombres de rangos y transponerlo y utilizar una misma formulación. ¿Ok? Entonces, voy a seguir utilizando este rango, ¿no? Voy a utilizar mi transponer, ¿ok? Voy a llegar al área de input y voy a seleccionar mi proyección, ¿no? Entonces ahí, Control Shift Enter, y así tengo N21, N32, ¿no? N21, N32, y luego del 32 se va al 35, o sea, 3 números más, y luego del 35 al 46, es decir, como más 11, ¿no? Como más 11 números. Por lo tanto, quizás, si quiero, ¿no? Acá podría copiarlo, ¿no? Claro, acá ya me está botando otro dato, pero acá debería ser N22, no, sería N, acá era 32, era 35, ¿no? 35 y acá 46, ¿no? 35, perdón,
y acá 46, ¿no? Control Shift Enter y ya, ¿no? Y seguimos. Y acá vamos con esta otra celda. Si era 46, ¿no? Sería más 3, 49, ¿no? Más 11 sería acá 60, ¿no? Creo, ¿no? Así. Y hay que chequearlo igual, ¿no? 21. Acá está el último número, 14789. Y seguramente lo tengo acá. Aquí está el otro número, perfecto. Y así, porque el orden que yo he establecido es de los cuadros, está en función también a los rubros. Por lo tanto, por acá, si ya es 60, entonces más 3 sería 63, más 11 sería 74, ¿no? Y ya tengo los datos, ¿no? ¿Creo que están funcionando? Pues sí, ¿no? Digo, Diosito quiera, para no estar en plena selección todo el rato, lo puedo hacer también, ¿no? Si no me cuesta trabajo. Entonces acá era 74, 74 más 3, 77, más 11, 88, ¿no? Control Shift Enter y sigo, ¿no? Bueno, acá tendría que seleccionar, Control Shift Enter y así, ¿no? ¿Qué número es este? 88, más 3, 91, ¿no? Y 102 sería, ¿no? Más 11 y así, ¿no? Voy copiando y seguramente ahorita lo termino muy rápido, lo tengo que hacer. 91, 102, 105 sería acá y acá sería 116, ¿no? Control Shift Enter, ya está, y copio y pego hacia abajo y así. El anterior era 116 más 3, 119, ¿no? 119 y el otro sería acá 130, ¿no? Más 11, sí, más 11 y ya está. Y sigue, ¿no? Ok, y vamos por acá, otro rubro. En realidad es el orden, ¿no? Por eso que con toda la seguridad del mundo estoy trabajando, porque es el orden que he establecido. Ok, y acá le vamos a poner 133 y acá 144, ¿no? Control Shift Enter, ya está. Y así la siguiente fila, ¿no? Y 33, 44, 33, 44, acá 47, ¿no? Y acá más 11 sería 50 y sería 68, ¿no? ¿Así? No, 58, perdón. 58 y ahí, ¿no? Y sigo, están saliendo todos los números y acá sería 158, sería 161 y acá 172, ¿no? Está facilito, ¿no? Cuando sumamos 3 y sumamos 5, 172, 175 y acá 186, ¿no? Y sigo, uno más, electricidad, el anterior es 186 y ahora será 189 y acá más 11 sería 200, ¿no? 200, ¿sí? 189, 90, sí. 200, Control Shift Enter y uno más, ¿no? Tenemos allí 200 y vamos acá 203 y acá más 11, 214, ¿no? Ok, Control Shift Enter y terminamos. 104, pues 104, ¿no? Acá lo vemos, 104, 104, 104. Vamos a ver el último cuadro, Diosito quiera que sea 104. 104 es el último número, por lo tanto sí ha funcionado. Lo tengo transpuesto ya, ¿no? Ya los jalé y cualquier dato que cambie en verdad va a llegar al otro lado, sí o sí, ¿no? Va a llegar porque tiene que llegar. ¿Por qué? Porque ya está predeterminado. Vamos a ponerle acá, yo veo acá un negativo, no es medio raro, pero puede pasar, nunca se sabe. Entonces vamos a subirle acá a los 30.000, le vamos a poner 35.000. Quiero un número positivo porque no se trata más que de hacer una muestra, ¿no? de datos acá, ¿no? Acá tengo algo que falta corregir, ¿no? Ok, ya lo veremos. Por lo tanto, ya lo tenemos allí y ya está caminando mi flujo de caja, ya tengo lo que corresponde, ¿no? Digo acá que tenía 35.000 más 29.000 me da 64.000, ¿no? De ingresos, o sea, de disponible, mejor dicho, ¿no? Porque el ingreso vendría a ser esto es lo que yo tenía anteriormente y ahora llego a 64.000. Ahora tengo gastos operativos, puedo pagar proveedores relacionados con el costo del producto, del servicio que venda, pago comisiones probablemente a los vendedores, tengo una planilla
de la que me tengo que encargar, gente que está en mi payroll o en una nómina, ¿no? Y los gastos que están relacionados también a las planillas, que seguramente lo quiero visualizar cuánto representa, ¿no? Tener a una persona en planilla, ¿ok? Cuánto representa de gastos adicionales. Tengo que pagar los suministros de la oficina, seguramente tengo que hacer mantenimientos al local en el que estoy, tengo que trabajar en mi publicidad, ¿no? Seguramente también tengo que manejar el tema del transporte de mis productos o del personal, ¿no? A donde se muevan, seguramente, y sí o sí tengo que pagar al contador, y seguramente también tengo a un abogado que me asesora legalmente en contratos, en N cosas que podría participar. Pago la renta de mi local, pago el seguro de autos de mi local, teléfono, cable, internet, de electricidad y otros gastos que podrían no encajar en estos rubros, ¿no? Y por lo tanto tengo misceláneos, puede ser, sí. Y es bueno, pero no debería ser importante, ¿no? Porque si es importante y yo tengo acá en planilla 21, ¿no? Y mis misceláneos están cerca de ese número y digo, oye, acá también en misceláneos tienes 22, o sea, qué raro, no podría ser. Entonces, si es así, pues tienes que crear un rubro que haga que se defina mejor ese misceláneos, es decir, sacar los importes que están dentro de misceláneos y ya calificar un nuevo rubro que probablemente no esté contemplado en esta lista, ¿no? Y habría que crearlo sí o sí, porque luego cuando esta herramienta se tenga que presentar al banco o a un asesor financiero o alguien que quiere revisar y analizar cómo va tu flujo, pues él va a observar que tienes una línea importante que debería tener un control y que no necesariamente se tiene que llamar misceláneos, porque eso sería como tapar un gasto dentro de un rubro general, ¿no? Y es mejor tenerlo en específico, como una planilla, como una comisión seguramente, ¿no? Por más pequeña que sea, seguramente sí merece estar visible, controlada, no en misceláneos, ¿ok? También esa es otra forma de establecer qué gastos merecen un rubro ya definido, una categoría definida, ¿no? Y va a servir, obviamente, ¿de acuerdo? Entonces ya casi lo estamos terminando, ¿no? En la parte de cargar los datos, ¿no? Proyectados. Ahora vendría la siguiente parte, cómo acumularlos, ¿no? La idea es, obviamente, llevarlos a un punto, ¿no? En una sola hoja, y para eso está en la hoja acumulado, y para eso nos va a servir esta herramienta de Power Query para capturar todos los datos que se hayan generado del mes de enero a agosto, que son datos que yo he cargado, más no de septiembre, porque se entendería que este ejercicio es hasta agosto y agosto yo cerré, por decirlo así. No tiene por qué ser así, pero podría ser, ¿no? O sea, eso que no los perturbe, ¿no? Puede que yo lo haya trabajado a marzo o a enero y cualquier otro mes, no es relevante. Acá lo relevante es cómo es que voy a acumular todas estas hojas del mes de enero a la fecha, ¿no? En una hoja de acumulado, y para eso es esta herramienta de Power Query. Obviamente estamos utilizándola, por decirlo así, ni una línea, ¿no? del Power Query, ¿no? Estamos solamente utilizando herramientas precisas, pero que sí son muy útiles, ¿ok? Por lo tanto, ¿no? El camino va a ser cargar todos estos datos. Ya está. Es más, ya le puse un nombre. Acá dice tabla 01, T01 banco. Ya le puse un nombre, y así hasta el mes de diciembre. Y aunque el mes de diciembre el cuadro está vacío, está esperando dato. Entonces acá dice también T.12 banco. Y voy a jalar esa información, las voy a acumular. ¿Cómo se hace eso? Entonces podría utilizar acá mi herramienta de Power Query, que está en la ficha datos, ¿no? Y acá dice desde una tabla o rango, pero creo que por acá también. Sí, yo creo que esta es la que voy a utilizar, ¿no? Entonces me posiciono básicamente en la tabla, y acá, ¿no? Voy a presionar este botón, inmediatamente me va a llevar a Power Query, ¿no? Y ya está. Y una vez que he hecho esto, voy a archivo, le doy acá, ¿no? Cerrar y cargar en, ¿no? Y va a aparecer una ventanita, ¿no? Y luego vamos a presionar solamente crear solo conexión. ¿Para qué hago esto? Para que no expulse, ¿no? Porque
cuando utilizas el Power Query y le das tabla, pues eso mismo va a replicar en otra hoja. No, solamente quiero crear conexión. Y así voy a hacerlo por cada una. Creo conexión, y ya está en solo conexión. Voy a febrero, hago lo mismo, presiono desde una tabla o rango, voy a posicionarme en la tabla, desde una tabla o rango, nuevamente se va a Power Query, y vamos a darle por acá, cerrar y cargar en, y luego le doy crear solo conexión y acepto, luego voy a marzo, hago lo mismo, ok, nuevamente tengo que posicionarme en la tabla, no me había posicionado, y vamos por acá y le digo cerrar y cargar en, y le digo crear solo conexión, acepto, y voy a abrir, nuevamente me posiciono en la tabla, desde una tabla o rango, ok, nuevamente, y ya lo estoy cargando, archivo, cerrar y cargar en, crear solo conexión, acepto, y continúo. Acá se están creando, ¿ven? Consultas, ahí está, ok, y sigo así, por cada uno de los meses lo tengo que hacer, parece laborioso, pero solamente se hace una vez, ¿verdad? Una vez que lo hagan, ya está, ya funciona, pero lo tienen que hacer, ok, y entonces ya está. Vamos para junio, y nuevamente allí, creo que me fui a otro lado, acá, crear desde una tabla o rango, acá, así pasa cuando sucede, y cerrar y cargar en, está, crear solo conexión, y voy para julio, estamos en julio creo, y desde una tabla o rango, ok, cerrar y cargar en, crear solo conexión, acepto, vamos para agosto, ya falta poco, me posiciono en la tabla, desde una tabla o rango, eso hay que fijarse, archivo, cerrar y cargar en, crear solo conexión, acepto, septiembre, ok, desde una tabla o rango, ok, y nuevamente no tiene datos, eso no es relevante, cerrar y cargar en, solo la estamos preparando porque va a recibir datos, y vamos a ver octubre, nuevamente selecciono la tabla, o me posiciono mejor dicho dentro de la tabla, desde una tabla o rango, archivo, cerrar y cargar en, crear solo conexión, ahí está, crear solo conexión, ese es el que vamos a usar, y luego aceptamos, acepto. Sigo a noviembre, posiciono en la tabla, desde una tabla o rango, ya vamos a terminar lo que tienen que hacer, ok, y ya está creada la conexión. Finalmente diciembre, alabado sea el Señor, hemos terminado esa parte, ok, estamos haciendo todo el trabajo de cero, ya lo tengo, entonces ahora sí, todavía no ha pasado nada porque no va a pasar nada, todavía solo he creado la conexión. La idea es que caiga más o menos en esta posición, en la columna C, C4 quizás, allí podría caer, ¿ok? Para que caiga, obviamente, lo que tengo que hacer es consolidar. Entonces, voy a Power Query, allí mismo voy a consolidarlos, inicio Power Query, y voy a ver todas las tablas del 1, 2, 3, 4, 5, 6, es lo bueno, de numerarlas, porque ya usted puede visualizar allí con claridad qué número le está faltando, y el ordenamiento también es bueno, ¿ok? Entonces vamos a utilizar básicamente, por acá hay una opción que le vamos a llamar combinación de consultas, combinar consultas para crear una nueva, anexar consultas, dice anexar consultas para crear una nueva. Vamos a utilizar combinar consultas para crear una nueva. Entonces acá, no, la opción está por acá, es anexar consultas, ¿qué me está pasando? Anexar consultas para crear una nueva, okay. Y entonces acá, efectivamente, ¿ven? Esta es la pantalla, y vamos a seleccionar 3 o más tablas. Ya empezó con la número 1. Lo único que vamos a hacer es agregar la 2,
y así, ¿no? 3, agregar, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? 11, 12. Y acepto. Y acá está consolidada. Simplemente acá vamos a ponerle un nombre que se llame T, le vamos a poner guión bajo 13, guión bajo banco, ¿no? Ese sería el mes 13, ¿no? Ese sería el mes 13. Ahora, hasta ahí estamos bien. Lo único que necesitamos es determinar datos importantes como la fecha. Si ven acá la fecha, ¿no? Esta fecha está feita. ¿Por qué? Porque es una fecha en un formato de Estados Unidos, ¿no? Donde primero tenemos el mes, luego el día y luego el año. Entonces eso lo tenemos que cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Pues vamos a crear una columna, ¿no? Vamos a agregar una columna donde pongamos eso de ahí. Entonces por acá, ¿no? Hay una columna, ¿no? Y vamos a utilizar esta columna, esta de acá, para agregar una fecha. Y acá seguramente, bueno, vamos a agregar esta columnas a partir de ejemplos. Columna personalizada, y lo único que vamos a hacer es utilizar esta fecha, ¿ok? Allí, para no eliminar la anterior. Y luego, ya teniendo esta fecha, por acá vamos a entrar a personalizado y, perdón, antes de, en vez de personalizado, acá le voy a hacer un cambio. Debí hacerle el cambio, le vamos a poner acá fecha, ¿no? Fecha, ok, ya está. Para no agregarle una línea más, podría hacerlo, pero ya directo lo estoy haciendo. Y luego por acá voy a seleccionar fecha, ¿ok? O usar configuración regional. Esta es la opción que voy a usar, la final, ¿ya? Y allí voy a definirle qué tipo de fecha es, de dónde viene esa fecha. Ahorita aparece en pantalla. Yo si tú eres fecha, ¿no? Y la configuración regional es C de español Estados Unidos, ¿no? Y está. Y acepto. Y entonces, como ya ven ustedes en pantalla, ¿no? Funcionó y ya tenemos ahí la fecha como nosotros la conocemos, ¿no? Y además la tiene que reconocer Excel. ¿Ok? Es relevante que la reconozca, no es tan simple, ¿no? Entonces en este formato estaba en texto, estaba pegado a la izquierda, ¿ven? Y si yo lo convertía allí mismo en fecha, en Excel no iba a funcionar. Es mejor que tenga un parámetro mucho más definido por configuración regional. ¿Ok? Ya lo tengo. Entonces lo único que voy a hacer es agregarle también una columna, ¿no? Una columna de mes, nombre de mes. Ahí, ¿no? Entonces a ese nombre de mes, que seguro ha salido nombre de mes arriba y por acá está el dato, le voy a poner fecha y le voy a poner 4 veces M. Ahí está. ¿Ok? Y luego me falta una columna más. ¿Cuál es la columna que me falta? Me está faltando la columna de los depósitos menos las salidas. Por lo tanto, voy a agregar una columna donde haga esa resta, básicamente, ¿no? De depósitos, ¿no? Menos salidas, ¿no? Ahí está. Y acá le vamos a poner monto neto, ¿no? ¿Ok? O importe neto o algo así, ¿no? Claro, entonces lo que está pasando efectivamente es que los nulos están afectando el resultado, ¿no? Esos nulos no permiten que se dé la operación. Entonces, antes de hacer la operación, quizás voy a borrar este paso. Voy a reemplazar los nulos por el 0, de tal forma que ya sería mucho más fácil hacer la operación, ¿ok? Entonces en esta columna voy a seleccionarla, voy a utilizar la opción de reemplazar valores, ¿no? Ahí está, ¿no? Y va a ser un paso para poder hacer el cambio, ¿no? Entonces voy a ponerle acá null por 0, ¿no? Y reemplazo. Igual acá, ¿no? Reemplazar valores, sí, el null por el 0, ¿ok? Ya teniendo esos pasos, obviamente, ¿no? Lo que toca es hacer la operación de resta, ¿no? Entonces acá le agregamos la columna, ¿ok? Seguida, y entonces en personalizado acá le ponemos monto neto, ¿no?
vamos a agregar los valores, los campos, ¿no? Depósitos menos las salidas, ¿no? Y acepto. Y entonces ahí recién va a funcionar, ¿no? ¿Es importante hacer este paso? Claro que sí, porque a la hora que vamos a jalar los valores, tenemos que hacer referencia a una sola columna, va a ser mucho más práctico que hacer referencia a dos columnas numéricas. Es mejor que todo esté en una y los ingresos serán los positivos y la salida los negativos. De ahí es una cuestión básicamente de presentación. Ya está, ¿no? Ya está. Hasta ese punto hemos creado tres columnas: fecha, la fecha en mes, y luego la columna de positivos y negativos. ¿Ok? Entonces vamos a archivo, ahora sí lo vamos a cargar al Excel, ¿no? Y vamos a decir acá cerrar y cargar. Bueno, vamos a grabar, ¿no? Entonces vamos a cerrar acá, mantener. A ver, y por acá creo que le di que se genera la conexión. Bueno, no importa, acá lo ponemos igual, ¿no? Y nos vamos a posicionar en acumulado en la celda C4, y acá básicamente lo vamos a cambiar, ¿no? Vamos a darle clic y por acá básicamente lo vamos a cargar, dice, ¿no? Cargar en, ahí está, tabla, ¿no? Y hacemos la importación y acá lo vamos a encontrar ya, ¿no? ¿Okay? Ahí están los tres campos. Y entonces cada vez que yo incorpore más datos, si vemos acá debe haber solo hasta agosto, claro, en datos, ¿no? Y no hay más, ¿de acuerdo? No va a haber más. Y así lo tenemos, ¿no? Y hasta ahí lo tenemos. Y va a funcionar, por supuesto, ¿no? Entonces una vez que ya los acumule, pues va a venir septiembre, va a venir octubre y va a ir generándose, ¿no? ¿Cómo es el funcionamiento? Vamos a verlo por acá, ¿no? Dice agosto, ¿no? Entonces vamos a cargar datos de septiembre, ¿ok? Que está por acá. Y creo que esta columna está de más. Ya está. Entonces voy a seleccionar todo lo que corresponda a septiembre y lo voy a pegar acá, ¿no? Está pegado, y voy a ir a mi acumulado para verificarlo básicamente, ¿no? Y acá voy a utilizar la herramienta de actualización que está en datos y que dice actualizar todo, pues ahí, ¿no? Y entonces ahí está septiembre, ¿eh? Entonces, el único tema es que aparentemente no está apareciendo los importes, ¿no? Medio raro. Septiembre. Quizás vamos a ver nuevamente, actualizar todo, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Es raro. Ajá. ¿Y es por qué? Porque acá aparentemente no hay nulos, ¿no? ¿Ok? No hay nulos, solo es vacío. Y de repente también tendría que haberle puesto, ¿no? En esta personalizada, agregada, quizás acá, ¿no? En esta posición también le voy a decir que reemplace los vacíos. ¿Está seguro? Sí, insertar, ¿no? Y voy a decir buscar vacíos y ponerle el 0, ¿no? Aceptar. Y vamos a ver acá que ya está, ¿no? Los vacíos con 0. Si está vacío, ¿no? Ok, y vamos a ver septiembre acá, ¿no? En algunos funcionará, ¿no? Vamos a ver, pues, ¿no? Ya, ok. Y vamos a agarrar la otra columna y también reemplazar, ¿no? Ahí, insertar vacíos por el 0, ¿no? Y los reemplazo. Ya está, ¿no? Y luego viene la personalizada. Y ahí quiera Dios que ya funcione, ¿no? Julio, agosto, septiembre. Es un poquito de mirarlo. Y acá está, ¿no? Ya funcionó. Ya está. Entonces ahora sí cerramos y mantenemos. Y ya debería cargar los datos, ¿no? Ya están, ¿no? Ya está cargado. Eso pasa cuando sucede, que ir mirándolo, ¿no?
¿ok? Eso normalmente puede pasar en nuestros datos. ¿Listo? Ya lo tenemos. Ya está el acumulado. ¿Qué nos toca básicamente? Pues jalarlo, ¿no? Es decir, y ya lo tenemos allí. Lo que nos tocaría básicamente es acumularlos dentro de nuestro real, ¿no? Nuestro real tiene que ir actualizándose, no lo tenemos todavía, ¿no? Entonces voy a hacer una sumatoria, un sumar.si, ¿no? Vamos a ver si es sí nomás, sí, ¿no? Porque es el mes, ¿verdad? Entonces tenemos la columna en acumulado de mi columna de mes, aquí está, lo que yo necesito, ¿no? Porque va a ser en función al mes que va a sumar, nada más, ¿no? Y también con relación al nombre, ¿no? Eso hay que fijarse bien. Entonces es sí conjunto. Tiene dos criterios, el mes y la categoría, ¿verdad? El mes y la categoría es lo que vamos a tener que sumar. Entonces acá le ponemos sumar.si conjunto y agarramos el rango numérico, que es el monto neto, ¿ok? Hasta allí, coma, y mi primer criterio podría ser el mes, ¿no? Tranquilamente. Entonces eso es lo que vamos a seleccionar, ¿no? El mes, ahí está, coma, y voy a mi hoja y aquí lo tengo, ¿no? Es H7, coma, y luego el concepto, ¿no? Y entonces voy al concepto, aquí está, ¿no? Coma, y lo fijo, ¿ok? Voy a fijarlo, F4, cierro paréntesis, y ahí está. ¿Qué quiere decir? Que yo proyecté 29.250, ¿no? Esa fue mi proyección, pero mi real fue 40.000. Por lo tanto, tengo 10.000 por encima de lo que proyecté. Ahora, mi pronóstico me está mostrando los 40.000 porque esa es la idea que vaya al cash flow. Aquí ya está lo que se está ejecutando, ¿no? Aquí se está ejecutando ya. ¿Ve? 40.247. Si no estuviese ese valor, ¿no? Yo simplemente borro el real ahí y va a aparecer 29.250, que es lo que va a aparecer acá. La idea, obviamente, ¿no? La idea, obviamente, es que aparezca ya la ejecución dentro de mi cuadro, pues, ¿no? Para luego saber con cuánto voy a cerrar en el año. ¿Ok? ¿Se va entendiendo la mecánica? Pues eso es todo, ¿no? Una vez que ya tenga la formulación, pues voy a tener que, ¿no? Capturar los cuadros. Aquí está hasta septiembre, fíjense, ¿no? Positivos, negativos, ya está marcado. Y voy a copiar esta fórmula, creo que la voy a llevar para acá, y acá simplemente voy a cambiar la posición, ¿no? Aquí. Pero ahí acá está en negativo, ¿no? Entonces voy a ponerle por acá menos, ¿no? Al inicio, para que se muestre correctamente, ¿no? Ok, y así completo los cuadros. Voy a mover el concepto, está acá arriba, y así vamos cerrando cada uno de los cuadros, pues, ¿no? Es un poquito la parte laboriosa, ¿no? Y eso que lo estoy tratando de hacer lo más ágil posible, pero no deja de ser laborioso hasta para mí, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces acá es 62. 76. 90. 104. 118. 132. 146. Ya. 160.
4. Y vamos, seguimos con electricidad, 188. Y el último que es misceláneo, ¿no? Que es 202. Y está, ¿no? Ya está. Estamos grabando el archivo, por si acaso, nunca se sabe, ¿no? Y ya está cayendo. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Cómo va? Sí, los ingresos. Oh, ¿qué pasó acá? N7, N18. Debieron salir, ¿no? N7, N7, N18. Acá, pronóstico. Ok. A ver si... Acá, vamos a ver la fórmula. Oh, entonces acá no puede ser vacío, debería ser si es diferente de 0, ¿no? Ok. Ahí, ya está, ¿no? La fórmula estaba mal. Si L7 es diferente de 0, entonces L7, si no, A7. Puede ser diferente de 0 porque puede ser más o menos de 0, ¿no? Ok, entonces acá falló la fórmula. Bueno, son cositas que hay que ir afinando. A veces la velocidad, ¿no? Pero tenemos los recursos, ¿no? Para poder solucionarlo. Ok, y así. Debe ser 0. Ya copio la fórmula porque en realidad es una fórmula relativa, así que va a aplicar para cualquier cuadro siguiendo el orden, porque es el mismo concepto, ¿no? Ok. Y allá vamos. Y ya está. Ok, grabamos. Perfecto. Y ahora sí, ya debería estar saliendo, que es lo que está sucediendo, ¿no? Ok, y está sucediendo porque tiene que suceder. Ya lo tenemos allí, ¿no? Y ya está, ya cayó. Lo que sí tocaría, quizás, es ponerle por acá, ¿no? Un término que me permita identificar qué dato, qué cosa es real y qué cosa es proyección, ¿no? Entonces quizás, digo yo, ¿no? Podemos utilizar una fórmula que diga pues el mes, algo así, ¿no? O sea, acá podemos poner enero, febrero y así sucesivamente, ¿no? Creo que acá está subrayado. Vamos a ponerle acá el automático, ahí está, ¿no? Y vamos a ponerle acá enero, ¿no? Y quizás lo arrastre, ¿no? Vamos a arrastrarlo ahí. Y le digo rellenar sin formato, ¿no? Ahí está. Pero quizás eso no me sirva porque cuando yo quiera ponerle acá enero real o proyectado, pues eso es lo que tendría que ver. Entonces quizás eso lo debía hacer acá arriba, ¿no? Voy a quitarle acá una personalización que le hice haciendo unas pruebas, ¿no? Enero, ahí está. Y voy a hacer lo mismo, ¿ok? Para que ese dato se replique y lo de abajo, el título, básicamente sea una consecuencia, ¿no? De lo que va a pasar arriba. Por lo tanto, y luego acá tendría que decir si es real o no. ¿Cómo diría si es real o no? O sea, yo tendría que saber qué número de mes, en qué número de mes andamos, ¿no? En qué número de mes andamos. ¿Cuál es el mes en el que andamos? Es decir, de real, ¿no? Por lo tanto, podría ser que acá diga, ¿no? Ya no sea un input, sino básicamente un cálculo de mes. Entonces puedo traer la máxima fecha que hay en mi columna de fechas, acá, y luego le indique qué número de mes es, ¿no? Y me diga, oye, este es el mes, no sé, pues, mes 9, ¿no? Y es lo que hemos cargado en nuestro acumulado. Estamos en el mes de septiembre, por lo tanto es mes 9. Y por lo tanto, si es mes 9, entonces hasta el mes 9 sería real. Entonces podría decir que si el mes... Ahora, claro, tendría que calificar acá, ¿no? Entonces podría también utilizar una función simple, pero buena, de la función de columnas, ¿no? Que me genere el número. Si columnas del rango G13, ¿no? Es menor o igual que este input, que es de nuevo, entonces es real, pues, ¿no? Voy a fijarlo. Entonces sería real
y si no, sería proyección, ¿no? Ok, proyección, punto y cierro paréntesis, ¿no? Y acá, ¿ve? Voy a levantarle un poco el tamaño. Ahí, ¿no? Para que se vea. Acá falta todavía. Falta poner la fórmula, los símbolos del dólar. Ahí, ¿no? Ahí se ve. Ahí creo, ¿no? Y aquí está, ¿no? La formulación. O sea, acá va a calcular cuántas columnas hay en esa. Se supone que va a ser 1. Mientras arrastre yo va a ser 2, 3, 4 y así, ¿no? Que van a representar el número de meses. Mes 1, enero, mes 2 y así sucesivamente. Si es menor o igual al input de D9, entonces se supone que es real, ¿no? Porque si el input D9 es 9 en septiembre, pues todo lo que sea menor o igual a ese número, pues va a ser real. Entonces ya está, ¿no? Porque yo podría determinar acá, ¿no? En enero, y digo, oye, concaténame estos dos, ¿no? Y digo enero real, pero acá le pongo un guión como para que, pues, así, ¿no? ¿Ve? Entonces ya la persona que lo lee dice enero real, febrero real, y así real, real, hasta que llega septiembre, octubre, y dice proyección, proyección, ¿no? Ahora esto lo desaparecemos, pues, ¿no? ¿Cómo lo desaparecemos? Tenemos una opción personalizada por acá. Seleccionamos estos datos, voy a personalizada y acá presiono 3 veces punto y coma, ¿no? 1, 2, 3. Y se va a desaparecer. No necesitamos ponerle relleno o fuente blanca para que no se vea. Vamos con esta opción que es mucho más precisa, ¿no? Y ya está. Y desapareció del mapa. ¿Está? Sí está. Sí está, obviamente. La cuestión es que lo estoy desapareciendo, ¿no? Para efectos de mi presentación, ¿ok? Entonces ya casi, ¿no? Ya casi lo tengo. Lo único que me faltaría quizás, ¿no? Que es un poco lo que anda por acá, ¿no? Es que yo debería traer todo lo que corresponde al mes de septiembre, ¿no? Es decir, cuánto en acumulado, ¿no? Voy a borrar esto porque en realidad la variación, este nombre, bueno, lo voy a mantener, aunque acá utilicé esto, ¿no? Vamos a ver cómo es que, ajá, ok, vamos a borrarlo. Hay más formulación por acá. Entonces la idea es, ¿no? La idea es traer el mes de los datos hasta el mes de septiembre, los que son, ¿cómo se dice? Los que son reales, y compararlos versus los que son proyectados, para decir qué tan bien estuve en mi proyección, ¿no? Qué tan bien estuve en mi proyección. Esa es la idea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es el ejercicio que vamos a realizar, por cierto. ¿Ok? Vamos a utilizar entonces una formulación que me permita capturar los datos. Ahora, en realidad debería ser sobre los rubros, ¿no? No sobre los totales, porque los totales me pueden distorsionar algún resultado, ¿no? Que no tendría sentido confundirme. Solamente es el rubro que yo quiero evaluar. ¿Para qué quiero ya la sumatoria del va y ven, del van y del vienen? Ya lo tengo en el cuadro. Acá básicamente me sirve para ver cómo pasó, qué pasó en el rubro, ¿no? Entonces, ¿cómo capturaría yo mis datos, ¿no? ¿Cómo los capturaría? Por lo tanto, tendría que utilizar una formulación que me lleve hasta un punto de 9 meses, por decir, ¿no? Es decir, yo quiero capturar todo esto, ¿no? Podría sumarlo, ¿no? ¿No? ¿Sí? Pues sí, podría sumarlo, pues ya lo tengo allí todo, ¿no? Y para la proyección básicamente serían las 9 primeras filas o las 9 primeras casillas, ¿no? Y con eso ya tendría yo el dato de comparación. Comparo estos dos y digo cómo es que se ha afectado mi proyección, ¿de acuerdo? Entonces por acá podría utilizar una sumatoria de todo lo que corresponde a este rango, ¿no? ¿Sería no? Pues sí, ¿no? Entonces yo diría que ahí, ¿no? Tengo L17 y luego, claro,
acá tendría que ir, ¿cómo se dice? Cuadro por cuadro, ¿no? Sin duda, hay formulaciones mucho más avanzadas que podríamos realizar en este ejercicio, ¿ok? Y la idea es seguramente en otro momento, ¿no? Utilizarlas, ¿no? Este formato que yo estoy transmitiendo en este momento en este mi canal de YouTube tiene un alcance, ¿ok? El que necesita este archivo con mucha mejor formulación y mucha mejor precisión, pues pónganlo en los comentarios, pónganse en contacto conmigo para poder acordar un poco cómo sería el manejo del archivo ya mucho más formulado, que les permita pues hacer mejores cambios y mejores formulaciones en el futuro, ¿no? Ahora mismo lo que vamos a hacer es básicamente entender el concepto de qué es lo que yo debería jalar. ¿Por qué jalo el rango? Porque no hay más número y nunca lo va a haber, porque hasta septiembre va a haber número, en octubre 0, por lo tanto así seleccione hasta este punto o hasta estos 3 puntos, siempre va a ser la misma sumatoria, no me perturba. Lo que sí me perturbaría es que yo seleccione todo esto, que no tendría sentido, yo debería seleccionar solo hasta allí. Y allí es donde me ayuda esta función desref, ¿no? Desref podría utilizar para seleccionar una posición, de repente desde acá, ¿no? Podría poner esta posición y luego, ¿no? Le diría, pues baja un número de filas, pero desde esta posición, quizás, ¿no? Yo le diría, baja una fila, ¿no? Que vendría a ser ese, no te muevas, 0 columnas, o simplemente lo omito, y cuántas filas hacia abajo, pues lo que diga la celda de 9, ¿no? Entonces, para hacerlo, y para no complicarnos tanto, podría ponerle un nombre a esta celda, y le podría poner acá, flujo de caja punto mes, ¿no? ¿Ok? Así, le he puesto acá fc.mes. Por lo tanto, ya en la formulación, el desref sí me va a servir y ya no voy a tener que estar seleccionando la celda constantemente. Simplemente me posiciono en cada 6, ¿ok? Le digo baja una fila, ¿ok? 0 columnas y llega hasta la cantidad de filas que diga mes. Y para eso digo flujo de caja punto mes, ¿no? Ahí está. Creo que no se ve, aquí está arriba, ¿no? Sí se ve. Hasta ahí, ¿no? Y entonces estamos utilizando la función de ref a manera de rango, claro. Va a salir 22.000, pero es porque está saliendo el primero. Pero dentro hay un montón de números. Ahí está la lista según la matriz que hemos seleccionado. Por lo tanto, lo único que me toca es hacer la sumatoria al inicio. Suma, ¿no? Y lo encontramos, ¿no? Y ahí tenemos la variación, y la variación es un 9% de lo que yo estimé, ¿no? Eso sería, y por lo tanto acá tendríamos que utilizar mes actual, ¿no? Y acá esto sería real a mes actual, y este sería proyectado a mes actual, ¿no? Ya tenemos los dos, y así sucesivamente tendría que ir comparando cada uno de estos valores, ¿no? Como dije hace un momento, lo podemos formular con mucha mayor precisión, ¿no? Muchísima, ¿ok? Pero ya ese es otro camino, ¿de acuerdo? Como digo, los que estén interesados en que esto lo ampliemos, pues escriban en los comentarios o pónganse en contacto conmigo. Y bueno, y seguimos, ¿no? Porque ya esto es básicamente una formulación que tendríamos que repetir para cada uno de estos cuadros, ¿no? Cada uno de estos cuadros va a tener que repetirse en L, y ya nosotros ya conocemos la casuística de esto, ¿no? Porque más o menos acá lo que vamos a hacer es seleccionar quizás y cambiar los números, ¿no? Básicamente es esto más 3, me parece, ¿no? O 18 más 3 era, ¿no? Pues acá sería 21, y acá sería 21 más 11, sería 32, ¿no? Y si vemos, acá debería ser 10.644, voy a ver, y Diosito quiera 10.644, ¿no? Es el rango que está por acá, ¿no? Que es lo que habría seleccionado. Y así me voy a pasar el video, ¿no? Tratando de determinar las variaciones que existen en cada uno de estos rubros. Nuevamente, para el caso de desref, seguramente cambiaré la posición de la referencia. Ya no sería K6, ¿no? Seguramente sería más 15, creo que es
¿no? O 14 por ahí, quizás sea 20, no lo sé. Vamos a ver si llegué, era 6, ¿no? 6 acá, K6, K20, vamos a verlo acá, ¿no? K20, ¿no? Y entonces voy a seleccionar todo esto, 14508, 14508, ¿dónde dice eso? Acá, ¿no? Entonces básicamente cambio la referencia, ¿no? Nada más. ¿Y cuánto le sumé? Pues le sumé de acá de K6, le sumé 14, por lo tanto la otra, ¿no? Sería acá 6, acá fue 20, más 14, acá sería 34, ¿no? Cambio el punto de referencia nada más con desref y sale 1596, y por acá también voy a encontrar esa idea, ¿no? Tendría que ser, Diosito quiera, vamos a ver, 1500 hasta septiembre, ¿no? 1596, efectivamente, acá lo tengo, ¿no? Entonces tengo que tener un punto que me permita hacer mucho más rápido, como dije, podemos formularlo, pues claro, pero acá estamos simplemente cambiando el punto de referencia, vamos a cambiar el punto de referencia para llegar al rango que estamos necesitando, ¿no? Y lo mismo va a pasar acá, porque ya teniendo, ¿no? Los rangos, ¿no? Acá básicamente sería 32 más 3, 35, ya lo habíamos visto, y acá 46, ¿no? ¿Y será? Pues voy a revisarlo ahorita. 1345 sería este rango, ¿no? Y efectivamente da los 1345, no podría ser ni menos ni más, ¿no? Y ya lo tengo, ¿ok? Y así nos pasaríamos el video tratando de determinar las variaciones, porque acá sí es relevante saber en qué posición me encuentro frente a cada rubro, ¿no? Si estimé bien, si estimé mal, cómo es que voy a cerrar el mes, todo eso es relevante, todo eso tendría que ser relevante para una mejor apreciación de los cambios del flujo de caja en los que ustedes obviamente están mirando, porque tienen que mirarlo como herramienta de trabajo, ¿no? Tiene que ser una herramienta de trabajo ya sea personal o en su negocio, ¿no? Para los dos debería funcionar, ¿no? Los que están metidos en un negocio a manera personal y desean que camine y entiendan bien su negocio, pues esta es la herramienta adecuada, porque no solamente les va a servir para controlar, sino también cuando quieran acceder a un préstamo, el banco les va a solicitar este reporte sí o sí, ¿no? Quieren ver cómo es el flujo de sus ingresos, y mientras más controlado lo tengan, pues mucho más práctico va a ser a la hora de hacer una sustentación de ingresos y gastos. ¿Ok? Listo. Entonces hemos terminado este video maníaco de flujo de caja que teníamos pendiente hace mucho tiempo, y esta es una herramienta muy práctica que te va a servir de todas maneras cuando comiences a cargar los datos, ¿no? En el camino, sin duda, no creo que no sea posible de ser mejorada esta herramienta, sin duda. Pero en el camino ya uno va adquiriendo un expertise que diga esto necesito o esto necesito cambiar de acuerdo a las circunstancias. ¿Ok? Entonces hemos terminado el Ser Maníaco. Nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.